Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Dios busca a todos sus hijos. Vamos a nuestra reflexión al libro de Hechos, capítulo 10, versículos 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cornelio. Ahora viene una historia muy interesante, cómo Dios busca a sus hijos, porque Cornelio no era judío, dice que era un centurión. Los centuriones eran soldados que manejaban 100 soldados, eran hombres que guiaban a estos soldados a la disciplina y a cumplir las órdenes de los superiores. Un centurión era, como hemos mencionado, romano. Y los romanos eran no muy agradables delante de los judíos, porque recordemos que los romanos eran los invasores que tenían a los judíos sometidos. Pero este hombre era temeroso, dice aquí. Era un hombre que daba limosnas. Y además de eso, dice que era un hombre que adoraba a Dios, oraba a Dios, respetaba a Dios. ¿Cómo lo había conocido? Recordemos que los discípulos estaban predicando continuamente y el Espíritu Santo no hace acepción de personas. El Espíritu Santo había impresionado a este hombre, este centurión, para que recordara que había un Dios por encima de los dioses romanos y que Jesús había venido a esta tierra para morir por los pecadores. Él no entendía mucho, pero el Espíritu Santo ahora impresiona a Cornelio para que reciba del Señor la indicación cómo conocerle. Daba muchas limosnas, dice. El hecho de que dé limosnas significa de que era un hombre piadoso, amoroso por su prójimo. Pero no era él el que las publicaba. Aquí se menciona que las hacía, las daba. Por este motivo, este hombre conocía que había un Dios que había creado el cielo y la tierra, que había venido en la persona de Jesús y lo buscaba cada mañana. Esa debe ser nuestra prioridad. Recordemos lo que dice Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.